Hermanos, tengan en el Señor un buen día, que esta jornada que nos permite Dios de darnos la vida, estemos ahí tan insertos, involucrados con nuestra familia. El tiempo ha pasado quizás nada tan presuroso, pero quiero recordar que hoy es el último día de este mes para entrar ya a la mitad de año. Vamos a entrar al mes de junio, esperando en el Señor que este periodo desde marzo, ahora vamos a comenzar mañana 1 de junio, vamos a comenzar un nuevo mes. Ruego y pido a Dios que, así como nos ha protegido, ha sido con nosotros, y que en nuestras oraciones hemos rogado al Señor por muchos de los nuestros, seguiremos elevando oración, clamor a la presencia de Dios, y que nuestro Señor toda vez reciba nuestras oraciones como ese olor fragante, y lo reciba de Dios, y Dios se haya de glorificar en nuestras vidas. Hermanos, voy a hacer una oración para rogar a Dios Altísimo que Él me dé dirección, me dé sabiduría, me dé gracia, y este pasaje bíblico que estará confirmando lo que ya ha sido expuesto por nuestro hermano sea de bendición para nuestras vidas. Eterno Dios, Padre de toda misericordia, agradezco, alabo y glorifico tu nombre por todo lo que has hecho en nuestro favor. Mi Señor, en el sueño, Señor, de la noche, al despertar, al rayar el alba, Señor Dios, tu misericordia siguió de continuo en nosotros. Y Señor, ya han transcurrido algunas horas de este nuevo día, donde pido a Dios Altísimo que sea tu gracia en todos nosotros. Quiero recordar, amado Padre Eterno, que para nosotros este día es muy especial, por cuanto, mi Señor, lo hemos así denominado por muchos periodos de años y de tiempo, que hoy es el día suyo. Todos los días son suyos, todos los días, pero este día lo recordamos porque fue el día domingo en que usted venció la muerte, resucitó para gloria de Dios el Padre. Danos, Señor Dios, de tu gracia, tu misericordia sea con todos nosotros a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, como usted va a recordar que la lección Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 29, donde hemos tenido nosotros una hermosa exhortación a través de la gracia que es en el Señor. Pero me corresponde a mí ahora confirmar a través de un texto bíblico lo que el Espíritu de Dios nos ha entregado a través de nuestro hermano. Y el texto que confirma estos versículos lo encontramos en el libro que Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 10, versículo 4. Dice así, y le doy lectura en el nombre del Señor. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Alabado sea el Señor. Bueno, no puedo dejar de dar inicio a esta predicación recordando que a la verdad que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pero es no a base de las obras de la ley, sino que en base a que el Señor Jesús fue quien pudo cumplir la ley. Y comenzamos este nuevo tiempo, este nuevo periodo que
para nosotros es ya saber, entender y comprender, por cuanto si vamos a la Escritura y podemos reflexionar, meditar, que en verdad, ¿qué demandaba la ley? Demandaba la ley que todo aquel que la transgrediera, ciertamente pasaba a, reitero, a ser un transgresor, porque no podía cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y esto sucedió por periodos intensos de tiempo, larguísimo tiempo, donde nos vamos a encontrar que Dios tuvo ciertos sustitutos, palomas, palominos, animales que fueron un sustituto para presentarlo ante la presencia de Dios, y que esto solamente no era más que una sombra de lo que venía, porque vamos a recordar como Juan, el heraldo de Cristo, él lo deja manifiesto a Israel, indicando y señalando al Señor, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque en ese sacrificio, que es uno, no es más, no hay más sacrificio, ya no, toda ceremonia de la ley ha sido cumplida por Cristo Jesús. Entonces ahora pasamos a lo que Pablo nos va a explicar una vez más, cuál fue el propósito de la ley. Vale decir al respecto de que no hace mucho teníamos dentro de nuestras enseñanzas donde hablábamos acerca de reglas, hablábamos al respecto acerca de conductas, acerca de acciones, acerca de lo que verdaderamente Dios se ha de agradar, porque Dios se agrada a la obediencia, a la sujeción, que viene, por cierto, a través de su palabra. Y en este capítulo 10 de Romanos vamos a encontrar en que tiene Pablo que hacer también algunas aclaraciones para dejar en una posición al hombre, en una posición de que el hombre tenía que reconocer. Si vamos a los primeros capítulos del libro de Romanos, a la verdad que ellos tuvieron que ser reprendidos porque se consideraban justos. Y recordamos que Pablo le da a entender y a conocer que no hay ni siquiera un solo justo, porque dice: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Bueno, aquí Pablo explica la razón, el por qué se dio la ley. Es a saber que el despertar en el hombre el sentimiento de maldad, de culpa, el hombre pudo percatarse en verdad que estaba transgrediendo los mandamientos de Dios. Y recordamos que Pablo también, en uno de sus escritos, él hace mención que a la verdad él conoció y reitera y ciertamente se percata, se da cuenta a la verdad lo que la ley de Dios ordenaba, y él consideraba ciertamente en verdad que en lo personal, él tenía una lucha de continuo, porque lo que él deseaba, lo que él anhelaba hacer, ciertamente había una ley en sus miembros que lo llevaba a hacer lo que él no deseaba, lo que él no quería. Y al final, a la verdad, él dice: ay de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces aquí nosotros nos encontramos con un varón que yo podría definirlo de esta forma, que él tiene toda la facultad, tiene todo el derecho de encauzar a los hombres, de llevarlos para conducirlos a que puedan entender y puedan comprender que la ley ciertamente no justificó absolutamente a nadie, pero sí la justicia
de Dios, que es a través de Cristo el Señor. Entonces nos encontramos con lo siguiente, que el sentido, la importancia o la utilidad de la ley ahora lleva al hombre una vez más al racionamiento de saber y entender que la ley, si bien venía de parte de Dios, la ley fue dada 430 años después de la promesa. Recordamos, Pablo aquí, él se propone de explicar el propósito por el cual Dios da la ley. Se debe tener en cuenta que la ley no es mala. Aún más, jamás se tiene que pensar que es algo que viene a consecuencia del mal o que tiene algún tipo de revelación, como Satanás haya implantado. No, la ley es de Dios. La ley es perfecta en su integridad. Aún más puedo agregar, y es pura. Recordamos que en la ley no hay mancha alguna. Al examinar nosotros cada uno de los detalles de los mandamientos, se puede entender y comprender en que no hay ningún mandato equívoco, ni siquiera errores en la ley, porque la ley la determinó Dios, Dios la ordenó. Si lo único que tuvo que hacer Moisés fue primero darle a conocer a los judíos en forma oral, luego escrita, y jamás voy a dejar de recordar lo que los judíos dijeron. Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Pero lo dijeron en el momento que ellos están recibiendo la ley. Pero vamos a recordar que luego la ley a ellos los va poniendo en estrecho. Y entraron en desobediencia, en pecado, en la presencia de Dios Altísimo. Es así en que todo lo que está relacionado en la ley va orientado a amar a Dios y al prójimo. Esto es importante, que a vivir lejos del pecado y permanecer en santidad es lo que Dios desea y anhela, porque Dios es santo. La ley no es mala. Quien es mala es la humanidad. La razón, porque el haberse apartado de Dios y al haberle desobedecido en forma continua y deliberadamente, eso llevó que se transformaron en transgresores. La ley, reitero, es buena, es justa y proviene de Dios. Pablo dice que la ley fue añadida porque primero fue la promesa de bendición que Dios le hace a Abraham y que fue 400 años más tarde en que aparece la ley de Moisés, siendo de esa forma añadida. Los israelitas, ellos trataron de establecer su propia justicia, procurando guardar la ley, pero no se sujetaron a la justicia de Dios, la cual es Cristo mismo. Podría yo definirlo de esta forma. Esto es un insulto para Dios y hace que ellos pierdan el camino de la salvación, el cual es Cristo. Dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, la cual se revela en el Evangelio, que es la base, es el fundamento sobre el cual Dios nos declara por medio de Pablo algo glorioso y maravilloso. La justicia
El hombre jamás fue justificado por la ley, jamás, pero sí los creyentes somos justificados por la justicia de Dios a través de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor por ello, porque quiero reiterar, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y por fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y aún más, qué importante es reconocer para ser hallado en Él. Como lo dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es la por la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Una reflexión muy personal de Pablo. Dice, no teniendo, dice él, mi propia justicia, sino la justicia que procede de Dios. Esta era la condición en la cual Pablo deseaba ser hallado en Cristo. Él quería vivir, en verdad, no en su propia justicia, sino en la justicia de Dios. Y es como nosotros no podemos retomar y creer que vamos a vivir en una propia justicia personal. Nosotros vivimos y somos ciertamente viviendo el diario vivir en la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. La razón, porque en la justicia de Dios, por Cristo, no tenemos que esperar las ceremonias, no tenemos que criar ciertos animalitos para luego presentarlo al sacerdote o al sumo sacerdote. Todo eso estaba relacionado ciertamente para Israel. Todo eso tenía que ver ciertamente en que el hombre, entre comillas, era justificado, entre comillas. Pero la verdadera justicia, cierta, santa y verdadera, viene por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor por ello. Al vivir nosotros a Cristo en nuestra vida, esto es importante, porque la justicia es Dios mismo, vivido y expresado en nosotros, para hacer nuestra justicia por medio de nuestra fe en Cristo. Tal es la justicia, es la expresión de Dios, quien vive en nosotros. Y esto es glorioso y maravilloso, porque en el mismo libro de Gálatas, Pablo da un conocimiento maravilloso, en donde él llega a dar a conocer diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque cuando Cristo vive en nosotros, yo debo entender que la presencia misma del Espíritu de Dios me llevará a obrar y actuar con justicia. Me apartaré y me alejaré del pecado. ¿Por qué razón? Porque hoy la justicia de Dios, por la fe que es en Cristo Jesús, Dios me enseña y me revela, y a través de mi conciencia cuando he pecado. Y cuando he pecado, la justicia de Dios me enseña textualmente a la verdad. La justicia de Dios está ahí manifestada. Dice, y que si alguno pecare, tenemos a Jesús, al Cristo, ciertamente por nuestra justicia. O sea, Cristo nos justifica la presencia de Dios. Y es lo que tenemos que recordar. Iglesia, en el Señor. El Señor mismo, Él viene por obra del Espíritu Santo y Él estuvo en nuestra condición humana. Siendo Dios, se humanó. Fue tentado. Satanás se levantó contra él. O sea, las vivencias que hoy vivimos, las vivió Cristo estando en la condición humana. Y Él la pudo vencer. Y Cristo es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Aún más, el Espíritu Santo ciertamente clama por nosotros. Y eso es glorioso. Y eso es maravilloso. Qué hermoso es que vivimos hoy en la justicia de Dios. Bendito sea el Señor por ello. ¿Recordamos? Dice Pablo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús.
el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo vino para cumplir la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17, dice textualmente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dado de que Cristo, guardando la ley, estaba calificado para cumplir los requisitos de la ley por medio de su muerte sustitutiva en la cruz. Cuando Cristo cumplió los requisitos de la ley por medio de su muerte, ciertamente se cumple en nosotros, que en Él está el cumplimiento de la ley, que suplió lo que faltaba a la ley. Se acabó la vieja ley, la ley inferior, junto con las exigencias a las que guardamos y sus requisitos de aquel hombre que fuera castigado. Ahora los ciudadanos del reino, como hijos del Padre, solo debemos cumplir la nueva ley, la ley superior, por medio de la vida de resurrección, la cual es la vida eterna del Padre. La vieja ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la nueva ley fue promulgada personalmente por Cristo, a fin de terminarla y de reemplazarla, como lo confirma Pablo en el capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, todo aquel que cree en Él recibirá la justicia de Dios, la cual es Cristo mismo, y sea de bendición. Cristo es nuestra justicia a la presencia de Dios. Y quiero recordar, Romanos capítulo 2, versículo 13 dice así: porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bendíganos el Señor a nosotros. Qué hermoso es esta reflexión, ser justificado, no por obras de la ley, no por obras nuestras. Cristo Jesús, Él a la presencia de Dios el Padre, nos ha justificado. Cristo vino a cumplir una obra redentora maravillosa y que no podemos nosotros olvidar ciertamente lo que es y significa Cristo para nuestras vidas espirituales. Estábamos apartados, lejos de la ciudadanía de Dios, pero ahora vino Cristo, y Cristo, a través de su sacrificio, a través de su justicia, el Señor Dios nos ha traído a la presencia de Dios. Y ahora esto es importantísimo, y alabo y glorifico a Dios, alabo y glorifico a Dios, porque y puedo hablar entre paréntesis, cuando los hombres, cuando presentaban ante el sacerdote para que examinase los sacrificios, ciertamente ellos tenían que examinarlo de tal forma, la razón, para que cuando eran llevados ante el sumo sacerdote pudiesen ser sacrificados, para que pudiese ser derramada su sangre, la sangre de aquel animalito. Quiero recordar cuánta sangre corrió del altar de los sacrificios. Mucha sangre corrió, y corría la sangre. Pero por una sola sangre, por un solo sacrificio, la justicia de Dios nos ha alcanzado. Ame al que lo justificó. Ame al que ha hecho en usted misericordia y de gracias a Dios. Porque recuerde que nuestra justicia a la presencia de Dios son como trapos de inmundicia. Así lo dice la Escritura. Mas la justicia de Dios
es santa, es gloriosa y es perfecta. Y ame, reitero, al que lo justificó, el que lo llevará a la presencia de Dios, que lo presentará y presentará a su iglesia, una iglesia justificada, sin mancha y sin arruga, perfecta a la presencia de Dios. Sea de bendición, mucha bendición esta enseñanza, y de gracias a Dios, porque hoy día ya no somos enemigos, somos amigos del Dios eterno. Dios le bendiga. Voy a hacer una oración a Dios el Padre y que su enseñanza sea y traiga bendición. Amado Dios, Padre eterno, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque un día más podemos tener con nosotros, Señor, tu palabra que nos da a entender y a comprender ciertamente que por misericordia, Señor Dios, Cristo nos ha justificado a su presencia. Señor, me siento justificado, me siento perdonado, y que tu pueblo así también lo entiende y lo comprende. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa, y a ti damos honra y gloria por siempre. Hermanos, nos estaremos reuniendo esta tarde y estemos prestos a atender los servicios del Señor, nuestras oraciones que sean permanentes, reiterativas. Ya sabemos que hay algunos de los nuestros que están en una situación que han sido alcanzados, pero estamos hablando del Señor de justicia. La justicia del Señor le alcance a ellos como nos ha alcanzado a nosotros. El Señor de paz les bendiga y nos vemos más tarde. Bendiciones, bendiciones, que estén todos bien.